hay muchas personas que quieren quitarse las restauraciones de antaño, esas plateadas, amalgamas, ¿no? Triturábamos limadura de plata, mercurio y otros elementos más. Luego vamos a hablar del mercurio y las verdades y mitos de este elemento en el organismo humano. Pero se los quieren cambiar porque están oscuras y se las cambian por resinas. ¿Qué son las resinas, John? ¿De qué están compuestas? ¿Cuál es la historia de vida de las resinas? ¿Cómo empezaron en odontología? ¿Y qué futuro les avisora? Hola, bienvenidos nuevamente. Ustedes están en Enjuiciando a la Muela, un programa, un podcast dirigido a la educación de la comunidad para buscar siempre el bienestar y la salud, pero también dirigido a la comunidad odontológica, los cirujanos dentistas. Hoy tenemos un tema muy interesante, las resinas, mitos y verdades. Y para esto tenemos un gran invitado. Permítanme describir su hoja de vida. Es odontólogo, graduado en la Universidad de Santiago de Cali, Colombia. Tiene una maestría y un doctorado en la Universidad Estadual de Ponta Grossa. Es especialista en dentística por CPO en Brasil. También actualmente está haciendo el postdoctorado en la Universidad Estadual de Ponta Grossa. Es docente investigador de la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Conferencista nacional e internacional de mucho prestigio. Autor de libros de clareamiento, polímeros, múltiples artículos y patentes sobre el mismo tema, polímeros. Y es miembro del Comité de Ética y profesor asociado del Departamento de la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Con nosotros el doctor John Alexis Domínguez. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Martín, por invitarme a este espacio y siempre dispuesto a poder estar contigo y conversar un poco. Muchas gracias. Permíteme tutearte también, John, ¿sí? Claro que Muchas sí. gracias. Así lo hacemos más coloquial para ustedes. Primero quisiera que conozca el público que nos escucha o que nos ve sobre tu expertise profesional. ¿Cómo elegiste la carrera de odontología? Bueno, cuando me hiciste esa pregunta o cuando empezamos a conversar, recordé que es una anécdota bien extraña. La verdad la escogí por el uniforme. Cuando yo empecé a estudiar, la verdad yo no quería estudiar, yo era beisbolista. Ajá. Y tuve unas situaciones con el béisbol. Vi el uniforme de odontología, lo compré de una universidad en Venezuela y dije, va a ser esto. Y llegué a una alma mater como la Universidad de Santiago de Cali que me abrió las puertas, que me hizo ver el mundo diferente y en ese momento comenzó a gustar. Wow. No era muy buen estudiante en el colegio. No los que me conocen desde pequeño saben que es así, pero cuando encontré una pasión como es la odontología, fue diferente. Perfecto. ¿Y cómo elegiste tu especialidad? La especialidad sí fue, y siempre lo digo a mis estudiantes de pregrado y posgrado, fue más un cariño por los profesores que me hicieron querer esa especialidad, Ajá. sobre todo los materiales dentales. Puedo recordar hoy al doctor Gonzalo Arana y algunos otros donde dentro de las aulas me enseñaron de una manera diferente, didáctica, y me hicieron ver una perspectiva diferente de la odontología dentro de los materiales dentales. Genial. Hay una universidad que conozco mucho y tengo a Carlos Bergi en mi memoria, la Universidad Estadual de Ponta Grossa, y yo, Carlos Gómez. Yo estuve ahí presente una temporada haciendo una pasantía, por eso lo recuerdo mucho. ¿Cómo elegiste esta cuna, la Universidad Estadual de Ponta Grossa, para una maestría, un doctorado y ahora en el postdoctorado? Bueno, el profesor Carlos Gómez es mi orientador, fue mi orientador, junto con su esposa, la doctora Osnara María Mongruel, con los cuales, si yo hoy soy profesor es gracias a ellos, y si hoy hago y sigo haciendo algo en la odontología es gracias a ellos y a la universidad.
La universidad me abrió las puertas, los conocí en algún momento, me dijeron, siempre habría querido irme a hacer mi maestría y mi doctorado a Brasil porque fui docente antes de ser maestro y de ser doctor y siento que no era buen profesor. Ya, si ves, soy un poco autocrítico y no era buen profesor y no era buen investigador, aunque publicaba y podía ganar algunos premios sin ser maestro y sin ser doctor, pero sentía que me hacía falta esa formación. Y qué mejor que la cuna de serlo. Brasil es el primer publicador hoy en odontología en el mundo. Claro. Entonces, y hoy adhesión y blanqueamiento o clareamiento dental y polímeros, la Universidad Estadual de Punta Grossa es la que más publica en el mundo, con dos grandes investigadores como el doctor Alexandro Loguercio y la doctora Alexandra Reis. Ah, perfecto. Bueno, una excelente cuna, ¿no? Indudablemente. Y entonces aterricemos al tema de convocatoria de hoy. Hay muchas personas que quieren quitarse las restauraciones de antaño, esas plateadas, amalgamas, ¿no? Triturábamos limadura de plata, mercurio y otros elementos más. Luego vamos a hablar del mercurio y las verdades y mitos de este elemento en el organismo humano. Pero se los quieren cambiar porque están oscuras y se las cambian por resinas. ¿Qué son las resinas, John? ¿De qué están compuestas? ¿Cuál es la historia de vida de las resinas? ¿Cómo empezaron en odontología? ¿Y qué futuro les avisora? Bueno, las resinas compuestas definitivamente es un material que yo tengo una línea de investigación, me encanta. ¿De dónde viene el nombre? El nombre es resinas compuestas porque es un compuesto, tiene varios elementos. En ese orden de ideas viene también de los polímeros, que son varios elementos que van unidos de resina compuesta y es por eso que se denomina de esa forma. ¿Por qué es importante la resina compuesta? Por su manipulación, por sus elementos que hacen que se parezca mucho más al diente y por que cada vez mejoramos sus propiedades físicas, mecánicas y ópticas para que sea más similar a la estructura dental. Ahora, referente a comparación con amalgama, y la pregunta que hacías, pacientes que desean retirarse 100% de amalgama o que un odontólogo diga, tienes que retirarte, ahí hay una controversia, porque si está funcional la amalgama y si está de alguna manera estable la amalgama, definitivamente no tenemos la necesidad de retirarlo. Ahora, si es una cuestión estética, el paciente refiere que le incomoda, es otro tipo de diagnóstico, es otro tipo de tratamiento y es otro tipo de plan de tratamiento, no por necesidad, sino por estética. Y ahí hay que diferenciar los elementos y los planes de tratamiento. Me gustaría aterrizar casi de inmediato entonces a este tema de la amalgama, ya que lo has tocado. El mercurio. Muchos odontólogos aconsejan cambiar las restauraciones de amalgama de sus pacientes por un supuesto mercurio que es tóxico para el organismo. ¿Hay verdad sobre esto? ¿Qué se sabe sobre la cantidad de mercurio residual en la amalgama dental? Bueno, yo vengo de una facultad, voy a contar esto, necesito contarlo para poder dar mi respuesta. Yo vengo de una facultad que en mi época, yo me gradué en 2003, todavía se hacía mucha amalgama. Y fue la única facultad que empezó a decir no a la amalgama. Me acuerdo de mi orientador, el profesor Carlos Emiro Tazamá, que fue mi orientador de tesis. Él nos prohibió, y él era el decano de la facultad, y él nos prohibió hacer amalgama. Él era anti-amalgama, porque la región de mi país, Cali, es una región que se caracteriza por la bioenergética o una odontología que se llama odontología neurofocal. Entonces nos enseñaban mucho de eso. En ese orden de ideas, mi tesis de pregrado fue ver en ratoncitos cómo se pigmentaba o cómo se comportaba dentro de la encía las amalgamas. Entonces colocábamos detritos de amalgama dentro de la encía. Eso nos hizo observar que a los 7 días empezaba a oxidarse la amalgama y usted encontraba dentro del citoplasma, o sea, de las células, elementos de amalgama.
¿Eso es citotóxico? Para esas células sí. Para el cuerpo, hoy que tengo una visión más general de la investigación, podríamos decirlo que en elementos pequeños la amalgama va a tener alguna citotoxicidad o algunos radicales libres dentro de la encía, sí, y en grandes cantidades, como por ejemplo auxiliares que están en constante manipulación y teniendo el comportamiento y estando con el mercurio constantemente, puede llegar a tener. Son pocos los reportes de citotoxicidad, pero existe. Entonces sí debemos tener cuidado, pero no es una cuestión que debemos malignizar a la amalgama en ese sentido. Ahora, sabemos de los tratados y cada vez más países están eliminando la amalgama dentro por la resina compuesta. Correcto. Entonces, regresando a la pregunta, la elección hoy ya no es la amalgama, porque la amalgama ya dejó de ser parte de la actividad de la restauración de un cirujano dentista. Hoy la elección es la resina. Pero los pacientes que tienen la amalgama no necesariamente necesitan ser retirados porque hay toxicidad, ¿verdad? Exacto. Hay más riesgo de los que manipulan, en todo caso el dentista o el auxiliar dental, ¿no? Es el concepto que yo puedo manejar en este momento. Y con poco reporte encima. Exactamente. Y no es... existen criterios clínicos para poder diagnosticar y decir debemos retirarla o no. Correcto. Que es más un tema no por la aleación misma, sino porque hay una recidiva de caries o un requerimiento estético, como bien comentabas. Exactamente. Regresando entonces a las resinas, John, decías tú que son polímeros. ¿Cuántos tipos de resina hay hoy en odontología? Los odontólogos usamos resinas fluidas que son, que corren o discurren a través de la estructura dental, también en tipo masa, pero esto es una característica externa. En realidad, ¿cuántos tipos de resina tenemos? ¿Cómo se dividen? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cuál es la taxonomía, si cabe la palabra, de la distribución de las resinas? Bueno, las resinas compuestas, dependiendo de cómo las veamos, imaginemos un carro. ¿Cuántos tipos de colores hay de carros? Entonces los divido en los rojos, azules. ¿Cuántos tipos de carro por marca hay? Entonces veo las marcas. De la misma forma yo puedo ver las resinas. Yo puedo decir cómo es. Las resinas tienen dos matrices importantes, una matriz orgánica y una matriz inorgánica. Entonces, en la inorgánica, que es la que le da la resistencia, yo puedo clasificarlas por ellas. Entonces, macro relleno, micro relleno, nano relleno, híbridas. Esa es una forma de verlas. Otra forma de verlas que me gusta más para el clínico es según su técnica de manipulación, que no es muy conocido. Entonces, yo puedo tener resinas que utilizan la técnica de estratificación. Y ellas tienen muchos colores, que es la con la que yo me formé. Y es la que generalmente. Pero también esta generación le gusta un poco simplificar. Sí. Y el mercado saca resinas para eso. Entonces tenemos resinas con técnica simplificada. Tenemos menos colores y vamos a tener muy posiblemente los mismos resultados, que es lo que hacemos nosotros en clase. Tratamos de mostrarle, vamos a tener los mismos resultados. John, entonces, ¿por qué te gusta la estratificada? Porque es mi formación, porque me gusta tener 1000 colores, mi auxiliar se vuelve un 8 cuando nosotros trabajamos con 70,000 colores, pero es una delicia al que se formó con eso. Pero tenemos simplificadas. Y tenemos universales, que es un concepto que comenzó la casa comercial Tokuyama con una resina que se llama Omnicroma, y es una resina para todo. ¿Funciona para todos los casos? Definitivamente no, pero es una opción muy importante en algunos casos. Entonces, vuelvo a la respuesta. Depende de cómo yo quiera ver la resina, yo la puedo clasificar o la puedo determinar. Perfecto. Para el clínico me gusta más esa última. Ajá. ¿Esta última te refieres a la técnica? La técnica de confección. Correcto. Correcto. Ahora, esta clasificación de resina implica dinero, es decir, unas cuestan más y otras cuestan menos. Lo digo porque los pacientes, cuando van a consulta, dicen, doctor, me va a poner una resina. Doctor, aquí me cobran 50 y al frente me cobran 100. ¿En realidad hay una influencia del costo y beneficio respecto a los tipos de resina? Sí, podríamos decir que
existen resinas más caras y resinas más baratas. Eso significa que yo no puedo hacer un buen tratamiento con una resina convencional de media, no. Ahora, existen resinas de muy bajo costo, Sí. que es así. Hoy, por ejemplo, en mi especialidad no las recomiendo. No vamos a decir los nombres, pero Ajá. hay unas resinas que pueden costarte 20, 30 soles, yo no las recomendaría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son de micro rellenos que ya casi no utilizamos, porque tienen su compuesto, su composición bis-GMA-EMA o bis-GMA-TEGMA, que es la matriz orgánica, no va a tener un buen elemento para la estabilidad de esa resina. Entonces tratamos de no utilizarla. Pero media para arriba, todas las resinas son muy buenas. Uh-huh. Entonces, podríamos decir... Si hablamos de costo, disculpa. Claro, sí. Justo a eso iba. Podríamos decir que un costo bajo de un tratamiento ofertado, es una sospecha de que la resina no puede ser de buena calidad. Si hay una relación, entonces. Sí, podríamos decir que sí. Podemos encontrar resinas hoy en el mercado de 20 soles, la jeringa. ¿Y las más caras? Podríamos encontrar de 400, 500 soles. Claro, mira la diferencia. No estamos hablando del doble, estamos hablando de casi 20 veces más. Exacto. El costo de una resina. Ahora, las resinas las has clasificado en una estructura química. Has hablado de bis-GMA, etc. ¿Eso influencia en su resistencia? Porque muchas personas se preocupan. Esta resina que me van a poner, ok, parece que está dentro del promedio, porque es una percepción del paciente. Está dentro del promedio. Además, yo confío en mi dentista, correcto. ¿Cuánto tiempo debe durar la resina en la boca? ¿Hay una relación del costo y de la longevidad? ¿Cuánto de dureza, es decir, las resinas para los dientes de adelante que desgarran, son las mismas que para los dientes posteriores que trituran? ¿Qué hay de eso con relación al costo? Bueno, hay varias preguntas. Con relación a longevidad en la resina, es como por lo menos nosotros enseñamos esto es una venta, a vender a nuestros pacientes esa pregunta, porque es común con nuestros pacientes. Yo generalmente le digo, esto es mutuo. Si yo voy a los estudios, generalmente, y respondo con la evidencia científica, generalmente usted va a encontrar resinas que tienen 5 a 6 años, 7 años de longevidad. ¿Perfecto? Pero ¿cómo se hicieron esos estudios? Generalmente el clínico lee el estudio 7 años, entonces voy a decir 7 años. Pero no sabe todo lo que hicieron para que esa resina durara 7 años. Uh-huh. Esa resina probablemente tiene 3, 4 estudios antes. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la universidad? Colocaron esa resina, un estudiante de maestría, doctorado, hizo el primer estudio al año y después le entregó esos pacientes a otro estudiante de maestría. ¿Para qué? Para que los llamara a los 2 años a controlar eso. Uh-huh. ¿Controlar qué significa? Que la resina, si está perfecta, ¿sigue el estudio? No. Si está pigmentada, para nosotros está buena la resina. Desde los criterios de evaluación, una pigmentación a los 6 meses es normal. Para el clínico probablemente no. Claro. Y peor aún, si yo la hice, y voy a poner el ejemplo a Martín, y Martín ve esa pigmentación, va a decir, la cambiamos. Cuando probablemente sea simplemente pasar una felpa y con eso pasa. Entonces debemos reconocer los criterios para decir que una resina es longeva. Y eso es una unión entre paciente y odontólogo. Tratar de que toda la confiabilidad del paciente, pase lo que pase, esté en nosotros, porque nosotros sabemos, o el clínico sabe, lo que ha realizado y cómo va el procedimiento en esa restauración. Entonces, para que una resina dure, definitivamente necesitamos comprometimiento de controles. Correcto. Correcto. Había una pregunta adicional, que era la dureza. Si la dureza de las resinas también interfiere se relaciona con la longevidad, y si son lo mismo dientes anteriores y dientes posteriores en relación a la dureza. Voy a contestar desde el pasado. Antes creíamos, y ahí va la matriz, ¿quién ayuda a la dureza? La matriz inorgánica, que es el relleno. Entonces nosotros tenemos macro, micro, híbridas y nano. Antes se creía solo las macro para posteriores. Hoy en día tenemos nanoparticuladas, bien pequeñitas.
¿Esas nanoparticuladas las podemos utilizar en posteriores? Sí, por la cantidad de relleno. Entonces ya no hablamos solamente del tamaño, sino la cantidad y el porcentaje que tiene. Y tenemos muy buena evidencia que utilizando nanoparticulada podemos utilizarla en posterior. Entonces la respuesta es sí, dependiendo de la resina que tengamos. En este caso, una nanoparticulada podemos utilizarla anterior, posterior. Macro para anterior no va a servir. ¿Por qué? Porque no tiene buen pulido. Correcto. Ahora, esta clasificación de resinas y color, los costos también tienen relación con el color de la resina porque el paciente siempre quiere que la resina que le pongan sea del mismo color de su diente. Y ahí los especialistas en odontología estética siempre buscan translucidez, croma, etcétera, etcétera, etcétera. Palabras técnicas que nos gustaría que nos ayudes a aterrizarlas para que todos conozcamos. ¿Hay una relación directa entre la estética, el costo de servicio, las resinas? Mira, más que, porque se crea, sobre todo en los odontólogos, se crea una moda de utilizar X, Y, Z marca. Sí. Entonces, generalmente llegan a los cursos o llegan a la especialidad y dicen, doctor, yo he visto que todos los que hacen estética utilicen esta marca. ¿Es una verdad? No. Nosotros, para llegar a conseguir estética, yo doy 3 pasos en la especialidad. Primero, nosotros debemos manipular bien la resina. Yo puedo dar a Martín una resina y él me va a hacer una bolita perfecta y se lo doy a otro odontólogo y él me va a decir, no, es muy chicluda. ¿A quién le va a quedar mejor la resina? A Martín, porque la manipuló mejor. Ese es el primer paso, que a mí me guste el sistema. Correcto. El segundo paso es entender el sistema. Correcto. Y el tercer paso, que es el que menos les gusta, sobre todo a esta generación, es la curva de aprendizaje. Así es. Entonces, no está en el sistema, está en manipulación y entender el sistema. Excelente. Es el momento de hacer un pequeño espacio, permítenos, John, a los auspiciadores, agradecimiento a Coltene, a Micromega, a DentoShop, a Xiami y a la producción especial de BPI Media. Pon con John Alexis Domínguez. resina directa o carillas. Resina directa. El detalle más difícil en estética, la forma, el color o la textura. La mano del odontólogo. ¿Estética es arte o es ciencia? Las dos. ¿Qué error ve más en sonrisas hechas por otros? No seguir las indicaciones del paciente, lo que el paciente busca. ¿Cuál es su parte favorita? ¿El mock-up, la estratificación o el pulido final? La satisfacción del paciente. ¿Y el mayor enemigo de las resinas, cuál considera? ¿El café, el vino o el bruxismo? El no control. Algo más difícil, ¿el color o la translucidez? La curva de aprendizaje en los pacientes de la resina, del odontólogo con las resinas. ¿Diente blanco natural o blanco Hollywood? Lo que el paciente desee. ¿La contracción de polimerización es su peor enemigo? Si no lo sé utilizar, sí. ¿Cuál es su equipo favorito? ¿Los Mets, Yankees o Medias Rojas? Los Bravos de Atlanta. Defina su trabajo en una palabra. Pasión. En esta segunda parte, John, me gustaría que pudieran conocerte los que te escuchan y los que te ven de un tema más personal, familia, etc. Hijos, casado,
Cuéntanos un poquito de tu entorno familiar. Bueno, yo estoy aquí en Perú porque me casé con una peruana, que es la doctora Gillen Tai, que también trabaja en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es la coordinadora del doctorado. También dentista. También odontóloga. Nos conocimos en Brasil haciendo maestría y doctorado y de ahí nos vinimos para Perú. ¿Se casaron allá o se casaron acá? Aquí en Perú. Y tenemos 2 hermosos hijos, Siuji y Lian Derek. Ajá. Siuji es chino-japonés. Mi esposa es de ascendencia china, entonces en su tradición nosotros le colocamos un nombre hispano y un nombre chino. Entonces ella se llama Isabela Siuji. Siuji es un nombre chino. Ah, genial. ¿Y el varoncito? Lian con N, que es la parte china, y Derek por un beisbolista. Esa es la parte tuya. Esa es la parte mía. ¿Alguna pasión, algún hobby? El béisbol, definitivamente. Toda ¿Hasta la vida ahora jugué practicas béisbol. hasta hoy? Individual. Voy, agarro mi bate y hago bateo con una malla, porque las distancias son bastante grandes para ir a un campo de béisbol aquí. Claro. Me imagino que cuando viniste a Perú no había tanto ingreso de venezolanos, a propósito de Venezuela, que juegan mucho béisbol. Ahora tienes más oportunidades de hacer equipo, ¿no? Igual cuando recién llegué tenía más posibilidades por tiempo, la verdad. Porque los campos quedan muy retirados. Estaba en un equipo, se llama Black House, y jugábamos contra ELU, ahí en la liga de béisbol de aquí de Perú. De Perú. Pero bueno, igual en Perú todavía no se practica muy fuerte el béisbol, ¿no? Hay, pero no es muy difundido. La verdad, parece que no hubiese, pero sí hay. Hay, por ejemplo, la ELU, que es una asociación de japoneses, tiene un buen campo, además de un buen campo, varios equipos internamente. A veces yo voy y juego con ellos. En el Callao hay un campo hermoso también de béisbol donde tienen varias escuelas. Yo a veces doy algunos estados de bateos allí. Ajá. Y trabajo porque me gusta. Uno de mis sueños es crear una escuela de béisbol también. Ajá. Esta fusión entre Colombia, donde has nacido, todo tu estirpe está en Colombia, peruana, pero también con ascendencia china, ¿cómo ha aterrizado en tu hogar? Hay mucha fusión de culturas. ¿Cómo son, por ejemplo, la celebración de cumpleaños o la celebración de Navidad en tu hogar? ¿Son diferentes? ¿Hacen ritos? ¿Cómo? Cuéntanos. Bueno, sobre todo la familia de Gillen es muy unida, de mi esposa. Entonces sí, generalmente nos reunimos, cantamos, yo no, por si me vas a hacer la pregunta, pero cantan en chino. El cumpleaños. Mis hijos estudian en un colegio peruano-chino, entonces también aprenden el cumpleaños en chino. Y el colombiano es más holgón, más fiestero. Sí, claro. Entonces siempre hay un vallenato de por medio y siempre hay una rumbita de por medio. ¿Piensas en los cumpleaños y las navidades son parecidas? No. Las navidades, mire, el colombiano tiene muchas tradiciones. Entonces, por ejemplo, en los primeros días de enero nosotros celebramos el Día de las Velitas. Y es un día donde en Colombia todo el mundo saca velas a las calles. Es un día muy hermoso en Colombia. Entonces yo generalmente en el balcón con mis hijos prendo unas velas y rezamos las novenas, que tampoco es muy conocido aquí en Perú. 9 días antes del 24 de diciembre se reza. Hay unas oraciones que se hace. No lo hago mucho, trato de hacer una que otra con mis hijos, porque no es que les guste mucho. Dicen, ay, pero ¿qué es eso, papá? Porque no es tradición. Pero en Colombia es muy tradicional. Entonces, las novenas, tú pasas de esta casa a la otra, la rezas allí, la rezas allá, y siempre hay comida de por medio. Correcto. Y hablando de comida, ¿tu plato preferido? Bueno, con el que me conquistó Gillen, ají de gallina aquí. Ajá, espectacular. Y además del ají de gallina, bueno, gastronomía de Perú es hablar de un... Es muy rica. ¿No? Mira, me gusta la fusión que hay. Yo no comía sushi. No, yo sé que no es 100% peruano, claro. Pero esa fusión del sushi con los elementos peruanos para mí es espectacular.
Pues traigo una persona, siempre lo llevo a restaurantes de sushi y como muchísimo. Ajá. Qué genial, ¿no? Un acevichado, por ejemplo. Exactamente. Vamos a regresar al tema de las resinas. Cuando nosotros los dentistas ponemos las masitas de resina o las resinas fluidas en los dientes, usamos una luz para endurecerlas. Eso le llamamos fotopolimerización. ¿Cómo influye la fotopolimerización, el endurecimiento de las resinas, en la calidad de las resinas, en la calidad de las restauraciones? ¿Cómo influye? Muchísimo. La verdad es un elemento que el clínico es lo que menos le presta atención. Pero es culpa de nosotros profesores, y yo lo considero así. Yo comencé a prestarle más atención a la fotopolimerización, y no me da vergüenza, hace 6, 7 años, cuando comencé a ver algunos trabajos de Biolchi en el mismo Ultra D, una de las mejores lámparas del mercado, ahí podemos decirlo sin ánimo de nada, es Valo, y fuimos a esa empresa, yo llevo a mis estudiantes de especialización, hicimos algunas pruebas y el mismo Biolchi decía, no, es que por más que tengamos una muy buena lámpara, existen otras buenas lámparas, pero hay que conocerlas. Y entonces él nos daba algunos elementos importantes para que el clínico tuviese en cuenta, y es lo que nosotros enseñamos. Primero, mi lámpara debe tener una buena colimación. ¿Qué es colimación? Los que conocen los punteros, ¿ya? Cuando nosotros señalamos con un puntero la luz roja, los punteros de láser, ¿no? Los punteros de láser. Esa luz o ese láser en los estadios que a veces molestan al arquero para ponérselo en el ojo, ese mismo puntero, si usted ve esa luz que sale ahí, es la misma que llega al ojo del arquero o a donde yo quiero apuntar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una muy buena colimación. Entonces, correcto, cuando nosotros tenemos una lámpara que no tiene ese espectro de luz bien definido, estamos teniendo una mala lámpara. Correcto. Eso es uno de los primeros elementos. ¿Cómo lo podemos ver? Retira un poco la lámpara y usted va a ver ese espectro de luz. ¿Ok? Y ahí otros elementos como potencia, que no significa que entre más potencia la lámpara sea mejor, no, sino que cómo yo utilizo esa potencia. Y ahí hay unos elementos para medirlo. Nosotros necesitamos como mínimo en una resina convencional unos 800 miliwatts centímetros cuadrados, que eso se mide con algunos elementos que en algunas lámparas vienen. Y si no vinieran en esas lámparas, puede ir el cirujano dentista a evaluar su lámpara en la casa de venta, ¿no? Exactamente. ¿Cómo elegiría el dentista esta lámpara entonces? ¿Es por un tema de dinero solamente? ¿O cuál es la forma de seleccionar una buena lámpara? En el mercado tenemos unas 3, 4 lámparas que nosotros estaríamos muy bien con ellas. Justo ahorita acaba de salir un artículo de Irata y compañía y un libro de fotopolimerización que habla de costo. Entonces, si un odontólogo viene y me dice, yo voy a comprar X, Y, Z lámpara, perfecto. Ahora, estamos comenzando, es lo que yo le digo a mis estudiantes, estamos comenzando. La primera pregunta antes de una lámpara es, ¿qué resina usted utiliza? Ajá. Entonces, no, yo utilizo, voy a decir marcas, creo que no hay problema, no. Z350, Opalis, Forma. Perfecto. ¿Cuál es su iniciador? Canforoquinona. Entonces yo no voy a necesitar, y aquí viene una clasificación, uniled, poliled de lámparas. Lámparas que tienen un solo LED, que es de un solo color, y lámparas poliled que tienen varios colorcitos. Esos varios colorcitos activan otros iniciadores. Entonces vuelvo a las resinas. Yo tengo Z350, tengo Opalis, tengo Forma. Todas esas resinas, su iniciador, ¿cuál es? Canforoquinona. Necesita solo una LED, la que todos conocemos. Correcto. Entonces, ¿por qué voy a invertir en esto si yo puedo tener una muy buena lámpara uniled? Una suficiente. Tipo Elipar, que es top y que tenemos muy buenos resultados hasta con resinas que no tienen. Ahora, si yo tengo una resina tipo Empress Direct, que es una empresa como Ivoclar, que es sincera y te dice, mira, yo tengo otro iniciador que se llama Ivocerin. Necesito que usted lo active con otra LED.
ahí yo le diría, tenemos que invertir hacia otra lámpara, sin decir que el LIPAR no me va a ayudar, porque ya existen trabajos que el LIPAR Ayuda. activa este elemento, pero ya estoy pensando en otro iniciador. Entonces, la lámpara se vuelve de alguna manera dependiente del material que yo voy a utilizar. ¿Es significativo este aporte de la lámpara de polimerización o es un aporte adicional? No. Es significativo. Es significativo. Ya existen, no están todavía, pero ya existen trabajos que reportan cómo la lámpara afecta. El problema de no tener no es que no se quiera hacer, sino imagínate, yo le digo a un comité de ética, yo voy a hacer un estudio donde a unas voy a fotopolimerizar con la mejor lámpara y otras con la peor lámpara. El comité de ética me va a decir, no, yo no voy a someter a los pacientes a esa prueba. Entonces, por eso no existe reporte. Claro. Pero entonces sí ya están habiendo reportes, no con la peor, pero sí con diferentes características y diferentes distancias. Y hay un efecto en la longevidad de la restauración. A eso llegamos entonces. ¿Qué es lo que produce, qué daño le produce a la resina una mala lámpara? ¿Es solamente tiempo de vida, longevidad, o hay algunos otros? No, sus propiedades físicas, mecánicas se ven afectadas. Ahí debemos recordar cuál es la función de la lámpara. Nosotros tenemos, por eso se llama polímero, una resina compuesta que tiene varios elementos. Esos elementos están dispersos sueltos. En ese momento, cuando yo fotopolimerizo, se vuelve, y la palabra exacta es, se excitan esos monómeros, esos elementos, y comienzan a buscar unirse. Sí. Y generan una cadena polimérica. Monómeros sueltos se vuelven polímeros. En ese orden de ideas y en esos polímeros, a mayor cantidad de polímeros, más dureza superficial, más fuerte la resina. Entonces, si yo tengo una mala activación, o sea, una mala fotopolimerización, voy a tener más monómeros que polímeros. Correcto. Y ahí va a ser menos dura mi resina, menos grado de conversión. Correcto. Y también hay un tema con la contracción de la polimerización de la resina. La contracción de polimerización es un elemento natural de la resina. Toda resina va a tener una contracción de polimerización. Lo que nosotros podemos o debemos intentar de ver en nuestra resina es que tenga menor estrés de contracción, que son dos elementos diferentes. La contracción es, yo tengo una masa cuando la coloca que queda así y ella se va a contraer por ese movimiento que acabamos de hablar. ¿Ok? Ella se va a mover. Ahora, el estrés de contracción, ¿cuál es? Esos monómeros que se mueven ahí, yo puedo moverlos rápido. Entonces, imaginémonos que yo estoy pegado a dos paredes aquí. Y mi estrés de contracción es este. Voy a afectar mi interfase adhesiva. Pero si mi estrés de contracción, yo me voy a contraer igual, pero es más lento, va a ser diferente. Correcto. Mi afectación en la interfase adhesiva va a ser menor. Entonces, ¿cómo yo mejoro ese estrés de contracción? Existen, la cantidad de relleno que tenga mi resina tiene un efecto directo con mi estrés de contracción. A mayor relleno, o sea, matriz inorgánica, nosotros vamos a tener menor estrés de contracción. Y en ese orden de ideas, esa resina va a tener menor afectación de la interfase adhesiva. Pero esta luz de polimerización también ayuda a minimizar ese estrés de contracción, la forma, la potencia de la lámpara, etc. Exactamente. Si yo genero, que es lo que pasa muchas veces en este momento, trabajo con una resina de 3000 miliwatts y yo llego y le pongo, el estrés de contracción va a ser más rápido. Violento. Exacto. Y entonces, malo. Pero lo mejor, o lo que los trabajos in vitro están tratando de desarrollar es, trabajen con los tiempos de las resinas que siempre hemos trabajado. 1000, 1200 miliwatts centímetros, 10, 15 segundos, dependiendo de la resina. Correcto. ¿Hay alguna manera general de poder decir a cuánto de potencia tiene que trabajar la polimerización para que no generar este estrés de contracción? ¿O va a depender del tipo de resina, etcétera? Yo podría decir, sí, necesitamos mínimo 800 miliwatts centímetros cuadrados. Perfecto, que lleguen 15 segundos. Mínimo. 15 segundos. Pero
existen tantas variables. Así es. Como que yo puedo tener, ¿por qué? Porque esas indicaciones es la resina y la lámpara, Correcto. juntitas. Ya está. Pero generalmente está así, no, hay una No. cavidad. Entonces Claro. ya hay una distancia. Correcto. Voy a necesitar. Si yo lo voy a hacer desde otra pared, ya hay una pared de dentina, de esmalte. Si yo lo voy a hacer para una incrustación, ya tenemos una resina en el medio. Entonces, existen muchas variables. Yo debo entrenarme para cada uno de esos casos según la lámpara que yo tenga. Perfecto. Probablemente yo tenga una lámpara que me sirva, pero yo no sepa utilizarla. Importantísimo. Importantísimo, John. Voy a tocar un tema que tiene que ver con la salud pública y es lo que comentabas hace unos minutos. No todas las manchitas que se generan en las resinas, quizá por un estrés de contracción también, ¿no? Son necesariamente cambiables las resinas. Pueden mejorarse con un pulimiento, que es lo que comentabas. Y digo de salud pública porque la atención por prestadores de servicios de seguros hace que los dentistas generales que cambian resinas, las cambian por gusto, por esas manchitas. ¿Cuál es el consejo que tú darías? ¿Cuál es el criterio para decidir que una resina debe cambiarse? ¿Hay algún criterio general y uno específico para sugerir a los dentistas cuidado con estar cambiando resinas a cada rato? Bueno, ahí va en un tema de filosofía de trabajo, ¿no? Nosotros tratamos de tener la mínima intervención posible y en ese orden de ideas nosotros damos un protocolo rápido para darlo. Generalmente llega una resina, vemos interfase adhesiva, o sea, donde va la resina con el diente, donde se ve. Si está pigmentada, lo primero que hacemos es pasar una felpa y debería salir, es lo más probable. No salió, agarramos una punta diamantada redonda, lo más pequeña posible que tengamos y pasamos. Ahí debería salir. Ah, pero John, ya hay una cavidad. Perfecto. Ácido, adhesivo y resina flow. Correcto. Reparas. Reparamos ese pequeño elemento. ¿Tiene un nombre técnico esa reparación o es reparar? No, reparamos con resina flow. Correcto. Generalmente, vamos al estudio de 7 años. Esa resina ya no es longeva 7 años, sigue siendo longeva 7 Claro. años. Porque Sobrevida. generalmente para el clínico, ya se reparó, eso ya no es la misma. No. Para el estudio de 7 años, cuenta como que está durando 7 Perfecto. años. ¿Me sigue el Sobrevida. raciocinio? Sí, sí. Entonces, si yo ya en esa punta diamantada sigo y sigo, esa resina sí hay que cambiarla. Porque Ok. ya hay una nanoinfiltración dentro de la interfase adhesiva y otros elementos como water tree, que sea la interfase adhesiva de alguna manera tiene líquido dentro de la interfase adhesiva. Porque cada desgaste, cada cambio de restauración es menos estructura que queda en la boca de dientes y obviamente debemos terminar con dientes a los 90 años, ¿no? Exactamente. Muy bien, vamos a entrar a una parte importante, casi el final de la entrevista, que tiene que ver con los límites de la resina. Todos los dientes son restaurables con resina. ¿En qué momento cambiamos por estructuras fabricadas ya por laboratorio, ¿no? ¿Hay algún límite o las resinas pueden todo? Ahí hay dos escuelas, podríamos decirlo. Y respeto, y generalmente es la forma que yo hablo con mis estudiantes, de dar las dos posibilidades, sobre todo al clínico. Yo vengo de una escuela que es de bastante polímeros, entonces yo te voy a decir que hoy yo creo mucho en ese material, y la evidencia también me muestra eso, y yo estoy con muchas posibilidades hoy en las resinas, porque las resinas ya no solo es la resina compacta que yo tengo en mi mano. Yo tengo resinas de laboratorio también, como las resinas CAD/CAM, que las puedo llevar a una fresadora y sigue siendo resina. Hoy, dentro de la clasificación de Gracie, por ejemplo, ellos clasifican las resinas junto con las cerámicas. ¿Por qué razón? Porque las están viendo muy similares. Correcto. Entonces, y uno de los elementos para yo utilizar, por ejemplo, en grandes desgastes, es ¿qué pasa si yo utilizo una cerámica y una resina? Ese es el mayor elemento. El dilema. Generalmente, si yo utilizo una cerámica, la dureza va a ser mayor,
pero yo necesito dureza o necesito flexibilidad o necesito una resiliencia que la voy a conseguir mucho más con mi resina. Entonces, hoy yo le doy muchas ventajas a la resina y no le pongo muchos límites. La verdad, en la especialidad que nosotros hacemos, los estudiantes cambian esa visión de la resina porque le da mucha más autoridad al odontólogo a reparar, a saber lo que va a hacer si sucede algo catastrófico. Y para terminar, Correcto. Si hay algo catastrófico, sucede en el material, no en el diente. Correcto. Catastrófico es fractura principalmente. Fracturas. Generalmente, si hay una fractura, si yo he puesto una cerámica, esas líneas de fracturas van en el diente. Si yo tengo una resina, probablemente vaya solo a la resina. Correcto. Una pregunta para respuesta rápida. En un caso hipotético, ¿tienes la posibilidad de usar resina o cerámica para carillas? ¿Qué es mejor? ¿Carilla o resina? Carilla indirecta, por supuesto, ¿no? ¿Carilla indirecta de cerámica? De cerámica, sí. ¿O resina? Depende del caso. No es una respuesta que yo voy a decirles, va a ser... Lo digo quizá por el afán de ser conservador, ¿no? Porque hacer carilla de resina conserva más estructura dental y la otra, por más que sean delgaditas, siempre hay un desgaste que hay que hacer. En carillas indirectas, sea de resina o de cerámica, siempre voy a tener. Si es una carilla directa, sí, pero existen casos, y siempre lo pongo como ejemplo a mis estudiantes, modelos que viven de su estética, sí, y necesitan ciertos estándares. A ella le voy a decir, no, la resina va a ser mejor. No, porque ella tiene un tiempo de vida de trabajo, es como el futbolista. Entonces yo no critico al que pone carillas cerámicas, porque yo no sé el por qué lo ha puesto carillas cerámicas, porque soy mínimamente interventivo. Depende el caso. Claro. Porque esa paciente que es modelo necesita producir en un tiempo mínimo, porque su trabajo también lo exige. Entonces va a depender. Excelente, excelente. Hay muchos temas pendientes que me quedan en el tintero. El programa se hace cortísimo. Gracias. Y las resinas son un mundo, y un mundo con futuro. Claro quisiera que después del agradecimiento que vamos a tener, ¿me permiten, por favor? Es un agradecimiento del programa, hecho con mucho cariño. Gracias. No es nada lujoso, pero está hecho con mucho cariño. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias. John. Muchas gracias. Si lo puedes sacar, perfecto. Es para el café, un café colombiano, ¿no? Gracias. Frío o caliente. Enjuiciando a la mujer. Muchas gracias, amor. Bien, te decía yo, si pudieras ensayar unas palabras finales para la comunidad en general y otra para el dentista sobre el futuro de las resinas. Definitivamente es un material que debemos, y la gran mayoría de los odontólogos tenemos una posibilidad de utilización en cualquier especialidad, que debemos tener una curva de aprendizaje con él. No es que yo vaya a ir a un curso, por más que sea mío, o con el que usted desee, el doctor Hirata, doctor Baratieri, y usted al otro día ya va a estar, porque hizo un curso, va a estar haciendo las mejores resinas. No, usted necesita una curva de aprendizaje con el material, con el sistema, pero que trae muchos réditos, tanto económicos como personales y profesionales, cuando usted genera una buena curva de aprendizaje. Entonces los invito a tener mayor pasión por las resinas y mayor pasión por los elementos de la odontología restauradora y estética. ¿Y para la comunidad en general? Para la comunidad en general, que busquen tratamientos menos invasivos. Perú no es un país que busca muchos tratamientos invasivos, esa es la realidad. Estamos aumentando, pero todavía no. Y que cuiden su salud bucal, definitivamente hay que tener más educación hacia eso. Correcto, John. Muchas gracias por estar aquí en este programa. Esperamos tenerte en otro programa. Hay mucho por conversar. Tienes una línea de investigación de polímeros, eres autor de patentes, o sea, hay mucho. Y tienes una línea de investigación también importante y una expertise de investigación en Cayetano Heredia.
¿no? Claro que sí. Así que nada, ojalá que podamos tenerte en otra oportunidad. Claro que sí. ¿Sí? Espero poderlos tener en nuestro laboratorio en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que ustedes puedan hacer resinas, que vean que no es nada del otro mundo y que nos ayuden a construir esa línea de investigación. Muchas gracias, John. Es el momento de agradecer a nuestros patrocinadores. Muchas gracias a Coltene, Micromega, DentoShop, a Xiami y a la producción especial de BPI Media. No se olviden de seguirnos en las redes, no se olviden de seguirnos en YouTube, Spotify y hasta la próxima. Esto fue Enjuiciando a la Muela. Nos vemos. Les voy a dejar 4 tips rápidos de resina que todos deberían de saber. No toda resina es igual. La combinación de matriz orgánica y el relleno inorgánico define su resistencia y pulido. Nano no es solo marketing. Las nanopartículas permiten un buen pulido en dientes anteriores y suficiente resistencia en dientes posteriores. Buena polimerización es igual a éxito clínico. Si polimerizas mal, tendrás más monómeros residuales y menor resistencia en tu resina. No se cambia una restauración, como la amalgama, si está en buen estado. La indicación siempre va antes que la estética.